Bienvenidos al curso propedéutico de la clase de español. En esta segunda semana abordaremos el tema de la gramática y conoceremos su concepto. La gramática, como estudio de los datos lingüísticos, puede dividirse en distintas partes o niveles cuyas unidades poseen características y propiedades diferentes. Recordemos que es ella la que se encarga del significado de las palabras, la sintaxis de las oraciones, los sonidos de los fonemas, y por ello se divide en tres. Conocemos cuáles son los conceptos previos de la gramática. Tenemos fonética, fonológica, sintáctico-morfológica, léxico-semántica. Bien, hablaremos entonces sobre fonética y fonología. ¿En qué consiste la fonética? La fonética son los sonidos lingüísticos como objetos físicos del habla. Esta se ocupa de cómo se producen, cómo se perciben y cuáles son sus propiedades físicas acústicas. ¿Cuál es la unidad básica de la fonética? Es el alófono. ¿Y qué es el alófono? El alófono es la unidad del habla y lo podemos percibir con al menos uno de nuestros sentidos. Esta es la manera de representar un alófono. Tenemos la escritura, que es casa, y su alófono se representa mediante corchetes o cuadrados. Luego tenemos el concepto de fonología y nos dice que fonología son los sonidos lingüísticos como unidades abstractos mentales dentro de la lengua. Esta se ocupa de las funciones de los sonidos, que es distinguir una palabra de otra, y las reglas de combinación de los sonidos. A esto le llamamos fonotaxis. ¿Cuál es la unidad básica de la fonología? Es el fonema. ¿Y qué es el fonema? Es la unidad mínima del sonido lingüístico. Cada una de las diferentes realizaciones físicas de un mismo fonema también la llamamos alófono. Ahora bien, esta es la representación del fonema. Y recuerden que va siempre escrito entre barras oblicuas. El fonema de esta palabra es pato. Si yo cambio la P por la G, formo una nueva palabra, que sería gato. Entonces, el fonema puede cambiar el significado de una palabra o cambiarla ya a una inexistente. Los fonemas no se pueden decir ni escuchar. Esto equivale a una representación de un conjunto de alófonos. Es lo que les comentaba anteriormente. Este es el ejemplo del alófono. En esta imagen vemos que está representado un niño, pero su representación, la parte del cuerpo es la cabeza. Cabeza, si lo dividimos en fonemas, su escritura sería diferente. Sería barras oblicuas y cabeza. C-A, B labial, E-Z-A. Ahora, esta es la representación que tiene cabeza ya en los alófonos. ¿Cuáles son los elementos articulatorios de la fonética y la fonología? Una, las cuerdas vocales, que esta provoca que una consonante sea sonora o sorda. Tenemos la lengua, que roza otras partes de la cavidad bucal, como el velo del paladar, los alvéolos. Tenemos también los dientes, los labios y la cavidad nasal. En este caso, solo se dan las consonantes que sean nasales. Acá tenemos una representación en la imagen de lo que serían los puntos de articulación de la fonética y la fonología. Están los dientes y los alvéolos con sus fonemas N, D, T, S, R, R, L. Los labios con sus respectivos fonemas, el paladar y el velo del paladar. Recordemos que todas estas que tenemos aquí son consonantes. Ahora bien, tenemos la sintáctico-morfológica. ¿Qué es la sintaxis? Estudia la manera en que se combinan y relacionan las palabras para formar unidades significativas superiores y la función y significado de estas combinaciones. Ahora bien, ¿cuál es el significado de la morfología?
La morfología se ocupa del estudio de la estructura interna de las palabras y de los elementos que la componen. Esta se divide en dos, en léxica y en flexiva. Vamos a ver en qué consiste la parte léxica. La parte léxica es la que estudia la estructura de las palabras teniendo en cuenta las pautas que permiten construir nuevas palabras y crear segmentos que participen en dichas construcciones. Estas se dividen en dos, derivación y composición. ¿En qué consiste la derivación? La derivación se divide en tres, en prefijos, interfijos y sufijos. Recordemos que el análisis de la sintaxis en sí es la palabra. La palabra está constituida por una raíz. Esta raíz nunca va a cambiar, es la parte de la palabra que nunca cambia. Entonces, ¿cuáles son los prefijos? Los prefijos son los que van antes de la raíz. Ejemplo, sub. ¿Cuáles son los interfijos? Los que van en medio o después de la raíz y después de un sufijo. En este caso sería e. ¿Y cuáles son los sufijos? Los que van después de la raíz. En este caso tenemos acá amente, de lentamente. Ahora bien, la composición es la que se divide o subdivide en las siguientes palabras. Por ejemplo, tenemos las palabras primitivas, las palabras prefijadas, las derivadas, las compuestas y las parasintéticas. ¿En qué consiste cada uno? Ejemplo, las palabras primitivas son las que constan de morfema léxico y que no llevan ni morfemas, afijales ni elementos compositivos. En otras palabras, pan es una palabra primitiva. No lleva ni afijos ni morfemas. Por ejemplo, flor también es una palabra primitiva. Sol, entre otras. ¿Cuáles son las prefijadas? Las prefijadas son las palabras que añaden a la base léxica por delante un afijo. En este caso sería un prefijo. Acá tenemos el ejemplo de infinito. ¿Cuáles son las derivadas? Son las palabras que añaden a la base léxica por detrás un afijo llamado sufijo. Cuando hablamos de afijos son las derivaciones, los prefijos, los sufijos o los interfijos. ¿Cuáles son las palabras compuestas? Son aquellas formadas por la base léxica detrás de un afijo. Acá tenemos el ejemplo de baloncesto. ¿Y cuáles son las parasintéticas? Estas no se forman solo mediante un morfema derivativo, sino que añaden dos o más raíces a su morfema. Acá tenemos la palabra desesperación. Luego tenemos que la morfología, habíamos dicho, se subdividía en dos, en léxica y en flexiva. ¿Cuándo hablamos entonces que es flexiva? En este caso se refiere a los cambios gramaticales que sufre la palabra tanto en tiempo, modo, género y número. Tengo la palabra aquí de niña. Si ustedes se fijan, tengo en negrita la palabra nin. Recordemos que la palabra tiene una raíz que es la que nunca cambia. Ahora, mi raíz sería nin, pero la A ya nos da más información, que sería número singular y género femenino. Ahora veremos léxico semántico. Léxico, ¿cuál es el léxico? Es la capacidad del ser humano para transmitir un mensaje. El léxico se desglosa en diferentes conceptos. Por ejemplo, tenemos palabras patrimoniales, cultismos, latinismos, tecnicismos y extranjerismos. ¿En qué consisten las palabras patrimoniales? Estas son las que han evolucionado directamente del latín al castellano. ¿Cuáles son los cultismos? Son las palabras que proceden del latín y no evolucionaron. Los latinismos son las palabras latinas que se emplean con su forma original. Los tecnicismos tienen un sentido preciso dentro de la jerga de una ciencia, arte, profesión o actividad determinada. Y los extranjerismos es una expresión que un idioma toma de otro para llenar un vacío semántico o como alternativa a otras expresiones ya existentes.
tenemos la semántica, que la semántica es la disciplina lingüística que se ocupa del estudio del significado de las palabras. Esta se divide en sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia. ¿Cuál es la sinonimia? La sinonimia es la relación semántica de identidad o semejanza entre determinadas expresiones o palabras. La antonimia son las palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. La polisemia se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones. La homonimia es la cualidad de dos palabras de distinto origen y significado por evolución histórico, que tienen la misma forma, es decir, la misma pronunciación o misma escritura. A estas palabras le llamamos homógrafas y homófonas. ¿Cuáles son las palabras homógrafas? Son las que tienen misma escritura, mismo sonido, diferente significado. ¿Cuáles son las homófonas? Mismo sonido, diferente escritura, diferente significado. Y por último, la familia léxica, que esta es cuando de una raíz de la palabra formamos diferentes, como por ejemplo, tenemos la palabra pan. Recordemos que pan era una palabra primitiva. Por ende, formamos la familia léxica de pan. Entonces, pan podríamos decir panadería, que es el lugar en donde se vende el pan. Panadero, la persona que se encarga de hacerlo. Panecillo, una clase o variedad de pan que hace el panadero. Acá hay un ejemplo de lo que es el léxico semántico. Este es un refrán escrito en palabras cultas. Más vale plumífero volador en fosa metacarpiana que segunda potencia de 10 pululando por el espacio. Ahora, si ya lo comprendemos mejor, recordemos que el semántico se encarga del significado de las palabras, significa más vale pájaro en mano que 100 volando. Y esta ha sido la clase de hoy. Suerte en las actividades.